Dios le dijo a Isaías: grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo: ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña de río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Versículo 8. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como luz del mediodía. Versículo 11. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Versículo 13. Respeten el día de descanso y no se ocupen de sus negocios, que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría, que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan este día, dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, versículo 14, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país y les entregaré la tierra que prometí a su antepasado Jacob. Les juro que así será. Amén. No sé si alcance a distinguir, a ver en esta lectura breve del capítulo 58, pero se refiere a dos instrucciones o prácticas que hoy en día llevamos en la iglesia. ¿Cuál sería una de ellas? El ayuno. Muy bien. ¿Y la otra? El día de descanso o día de reposo. Estas dos cosas hoy en día siguen causando gran polémica. Quiero preguntarles algo. ¿Para qué hacemos el ayuno? ¿Con qué finalidad practicamos el ayuno? ¿Tiene algún propósito especial o simple y sencillamente lo hacemos para meterlo en un programa de culto o de adoración? ¿Qué hay del día del reposo, día del descanso, como lo menciona lenguaje actual? Así que quisiera aquí sí pedirle su ayuda, que usted me ayudara. No se preocupe si nos equivocamos, no pasa nada. María Elena, ¿has ayunado algún día? Sí. Ok,
¿Nos podrías contar cómo te ha ido con esta experiencia del ayuno? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Debemos de ayunar o no debemos de ayunar? Bueno, yo en lo personal siempre he estado ayunando por una situación específica, ¿no? Por ejemplo, he estado ayunando pues, por la vida espiritual de mis hijos, y la verdad es que es un tiempo, yo diría, hermoso. Es que es un tiempo escogido para Dios, yo me temo, porque como estoy ayunando, entonces pues puedo tomar como más tiempo, porque ya aparté ese tiempo para estar con el Señor. Entonces puedo en la mañana temprano orar, cantar alabanzas, y la verdad es que la experiencia está más de Él, porque pues digamos que el ayuno lo he aprendido porque pues necesitamos el Señor, la verdad. Son tiempos muy complicados, muy difíciles, tanto en lo espiritual como digamos, en la economía. Y la verdad es que a mí me ha ido muy bien. Dios siempre ha contestado mis oraciones, y cuando se ha tardado, siempre digo, el Señor tiene algún propósito. Pero sí. Amén, hermana María Elena. Amén. Entonces, en su vida es una práctica que lleva una pregunta. Aquí en Coacalco se estaba llevando un ayuno un día a la semana, ¿verdad? Los días martes, ¿verdad, hermanita? ¿Se continúa, hermana? ¿Se lleva a cabo? Tal vez no se ha recordado, pero seguramente ya se creó el hábito y muchos hermanos lo llevan a cabo, ¿sí? Pero ¿qué hay de aquello que dicen, bueno, pues para qué sacrificarnos? Si pues no es por obras, ¿verdad?, que somos salvos. Así que el ayuno pudiera estar de más. ¿Qué opinan de esto? ¿Será así? ¿O si es una instrucción dada por Dios en su palabra el ayunar? Caro. Bueno, creo que es un mandamiento por parte de Jesús. Recuerdo que en los evangelios dice orar, ayunar y orar. Sin cesar, Y yo me ¿qué haremos ustedes? Y es algo que debemos de practicar constantemente, porque decía, bueno, no recuerdo muy bien a los miembros, que era para fortalecernos espiritualmente, dejar cosas carnales como la comida, el agua, como lo hizo Jesús, que se apartó completamente en el desierto. Acá no nos podemos ir al desierto porque no hay, ¿verdad? Pero sí nos podemos apartar un tiempo en la recámara, en nuestra casa, sin salir, sin ver televisión, porque luego a veces estamos en ayuno viendo tele, escuchando el radio, viendo el Facebook, ¿no? Entonces es importante apartarnos para que Dios nos muestre apartarnos de la humildad, del hogar, y ver lo espiritual, lo eterno. Muy bien. Sí, es un mandamiento, es necesario para nuestra vida como cristianos. Muy bien, Caro. Muchísimas gracias. Tema de ayuno, ¿alguien más quisiera aportar algo? Si no, continuamos con el siguiente tema, que es el día del reposo. De acuerdo a lo que nos marca la Biblia, ¿cuándo debemos de guardar el día de reposo? Ajá, incluso hay una palabra en hebreo, ¿verdad? El Shabbat, donde hoy en día, precisamente está causando una gran controversia, porque hay grupos cristianos que se están convirtiendo al judaísmo y quieren tomar todas estas prácticas, apropiarlas y decir, a ver, iglesia cristiana, la que usted quiera decir, están mal porque no se congregan el sábado, como lo dice la Biblia, sino lo están haciendo un día cualquiera, ¿sí? Cualquier otro día lo están haciendo y no están cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo vamos a responderle a una persona que nos hiciera esa observación? ¿Qué le vamos a decir? Oye, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿O cómo?
quiero decirle que aquí en la congregación de Nifán Coacalco hay algunas personas que se han dejado influenciar por esta situación y que tenemos nosotros la obligación de ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la respuesta correcta y checar pues quién es el que está incurriendo en una falta. Así que el día de hoy vamos a ver un tema realmente interesante, como es el ayuno y el día de reposo. Así que ponga atención, pero quiero dar una pasadita así rápida de lo que nos habla el capítulo 56 y 57. ¿Me sigue, por favor? Vamos rápido. Dice así. Siguiente. Muy bien. Capítulo número 56. Si usted lo revisa rápidamente en su Biblia, Dios premia a los que son fieles. Hagan lo que es justo y bueno. Esta es una instrucción que Dios viene dando al pueblo desde el capítulo número 1, básicamente. Hagan lo que es justo y bueno. Luego dice, hay un resultado de comportarnos como Dios lo está pidiendo. Y dice, vas a ser dichoso el que obedece los mandamientos de Dios. Vas a ser pleno. Vas a ser una persona diferente y con una gran alegría en el corazón. Pero mire, hoy en día muchos obedecen por una situación mecánica, no movidos por el Espíritu Santo, y hay que tener mucho cuidado con esto. Es bueno hacer, el servicio es extraordinario y nos ayuda a un crecimiento, pero si lo estamos haciendo mecánicamente por cumplir, si estamos haciendo ese servicio para que los demás vean mi servicio y mi espiritualidad, estamos cayendo en un error. Debemos de honrar, de adorar a Dios, y la manera de hacerlo es obedeciendo de una manera en la que nos place realmente obedecer los mandamientos de Dios. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Tus mandamientos no son gravosos a mi vida, y lo hago con todo mi corazón. Podemos obedecer mecánicamente, pero Dios nos pide obedecer con todo el corazón. ¿Cómo obedecemos hoy en día? Cumple con fidelidad esos mandamientos. Y algo importante, por eso retomamos rápido, algo importante que dice el capítulo 56, respeta el día de descanso, respeta el día de reposo. Una pregunta, voy a adelantarme mucho. Hoy en día, nuestro día de reposo es cuando venimos, nos congregamos, alabamos, servimos, exaltamos a Dios. Una pregunta, ¿cómo considera usted que sea nuestra actitud para ese día de reposo? Hablo de manera general. Vamos a calificarnos, ¿le parece bien? Examinemos nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. ¿Qué calificación pondríamos o nos pondríamos si realmente estoy respetando ese día de reposo? ¿Salimos altos en calificación? 9.8. Salimos pues más o menos 7, ¿sí? 6.2, 5, 3.4, 2.1. ¿Cómo salimos, hermanos? Y aquí hay algo importante que dice Dios: respeta el día de reposo. No quiero adelantarme más, lo vamos a tocar más adelante. Siguiente, hablamos de la creación, el día de reposo. ¿De dónde viene el día de reposo, hermanos? ¿Alguien me ayuda? De Génesis, cuando él termina de crear todas las cosas, entonces él descansa. ¿En qué momento, hermana? ¿Cuándo? ¿En qué día? En el día 7. En el séptimo día, que es precisamente lo que vemos en esta lámina, la creación, cada cosa que se va llevando a cabo hasta llegar al número 7, cuando Dios descansa. Vamos a la siguiente, día de reposo. Muy bien, Isaías capítulo 56 nos viene manejando esto precisamente, el Shabbat. Le voy a leer rápido esto. El significado del día de reposo es, acuérdate
del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28, la palabra Shabbat proviene de la palabra hebrea que significa reposo. Antes de la resurrección de Jesucristo, el día de reposo conmemoraba el día en que Dios descansó después de haber terminado la creación. Aquí hay algo importante que quiero que resaltemos. Antes de la resurrección de Jesucristo, después dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Génesis 2, del 2 al 3. Ahora, el día de reposo también conmemora la resurrección de Jesucristo. El día de reposo es cada séptimo día, y es un día santo en el cual Dios nos ha mandado que descansemos en nuestras labores cotidianas y lo adoremos. Vamos a la siguiente. Es algo general. Propósito. ¿Con qué propósito tenemos este día de reposo? Jesús enseñó que el día de reposo se instituyó para nuestro beneficio. ¿Sí? Recuerde muy bien esto. El día de reposo, ¿para qué está hecho? ¿Para molestarlo? ¿Para que usted no se quede en casa viendo la televisión? Sino para su beneficio, para ser grandemente bendecido, ¿sí? Y dice, darnos cierto día de la semana en cualquier central nuestros pensamientos. Vamos a centrar pensamientos, acciones en Dios. No simplemente un día para descansar del trabajo cotidiano, sino que es un día sagrado que debemos dedicar a la adoración y a la reverencia. Ese es el propósito, día de reposo. Vamos a la siguiente. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí, hasta esta parte. Ok, día de reposo. La Biblia sí nos da la instrucción y el mandamiento que debe ser en el Shabbat, el sábado. Pero aquí ya vimos claves importantes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan este conflicto tan grande que tenían los fariseos con Jesús? Y que constantemente le hacían tropezar, o le ponían, no tropezar, le ponían trampas como para que él tropezara. Bueno, una de esas trampas está manejada perfectamente en el libro de Marcos, capítulo 2. ¿Quiere acompañarme? Es muy interesante. Muy interesante. Déjeme ver. Marcos, por favor, váyase a Marcos, libro de Marcos, capítulo número 2. Ok, fíjese aquí como también en esta porción bíblica se une el ayuno con el día de reposo. Quiero que veamos desde el 23. Un sábado, mientras Jesús y sus discípulos iban por el campo sembrando trigo, los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a Jesús. Vea, los fariseos enfrentando a Jesús. Mira lo que hacen tus discípulos. ¿Acaso no saben que está prohibido arrancar espigas en el día de descanso? Jesús les respondió. Les responde con la escritura. ¿No han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando Abiatar era jefe de los sacerdotes? David y sus compañeros sufrían gran necesidad y tenían mucha hambre. Entonces David entró en la casa de Dios y comió el pan especial que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y lo compartió con sus compañeros. Además les dijo: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Versículo 28. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Y vea lo que viene aquí. Esta parte da una luz y enseñanza muy grande. Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tullida. Los fariseos, es Marcos capítulo 3, versículo 1,
Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Jesús le dijo al enfermo: levántate y ponte en medio de todos. Luego les preguntó a los que estaban allí. Vean esto, por favor, observen esta parte. ¿Qué es correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Todo esto acontece el día sábado. Hoy, un sinnúmero de hermanos en la fe, gente que viene como usted de una doctrina sana, empiezan a adoptar tradiciones y costumbres del judaísmo, ¿vale? Las empiezan a adoptar y dicen: no, la congregación está mal, está en desobediencia, porque se están congregando el domingo y no el sábado, como lo dice la palabra de Dios. Pero aquí perfectamente vemos un ejemplo muy claro de Jesús, cómo confronta a los fariseos y les habla precisamente de esta situación. Podemos caer en un legalismo total. ¿Qué podemos hacer en día sábado y qué no podemos hacer en día sábado o día de reposo? Pero vean cómo Jesús confronta a estos fariseos y les dice: ¿qué es mejor hacer en día sábado? ¿Sanar? ¿Sí? ¿Restaurar? ¿Dar vida o destruir? ¿Sabe qué hizo Jesús con este ejemplo? Les habló a lo más profundo del corazón de los fariseos y les dijo: ustedes, ¿sí?, están diciendo que guardemos el día sábado, que no trabajemos, que no recojamos el grano y que no lo trillemos, porque eso es trabajar. Y dice la palabra, la ley, que debemos de guardar el sábado y que debemos de tener respeto por el día sábado. Pero Jesús les dice: ¿qué es mejor hacer? Entonces dice que hay un gran silencio. Y sin duda podemos ver aquí que Jesús les estaba dando una gran oportunidad de que recapacitaran y de que sacaran ese enorme odio y coraje que tenían contra Jesús. Él los confrontó, por eso les hizo esa pregunta. Después dice la palabra que sana a este hombre que extendía la mano, que empezó a llenarse con carne y que pudo moverla, estaba seca la mano. Entonces dice la palabra, fíjese, y esto es bien importante, que una vez que fue sanado, salen de la sinagoga los fariseos por un lado, los herodianos por otro lado, que eran dos sectas. En el tiempo bíblico de Jesús eran dos sectas que sí seguían la palabra de Dios, pero con finalidades diferentes. Era política, era como si hoy: ¿qué partido le gusta a usted? Bueno, ese que le gusta, y otro en el que se confronten y que no se puedan ver el uno al otro. Pero para poder matar a Jesús, ¿sí?, se ponen de acuerdo, porque uno de los partidos, los herodianos, habían podido matar a Juan el Bautista, y se ponen de acuerdo para poder llevar a Jesús a muerte y a condenación. Ahora díganme una cosa: ¿se puede dar cuenta de lo cuadrado y el legalismo en el cual había caído este pueblo, estas sectas de fariseos y herodianos? Defendían a capa y espada, ¿verdad? Decían: no, el día de reposo, el sábado, tiene que ser guardado. Pero viene Jesús y les dice: mira, o sea, no quieras aparentar cosas. Dices que sí, debes de guardarlo,
pero la motivación no era la correcta. Era una situación de llevar a juicio a Jesucristo. Ahora, ¿cuántas veces no podríamos nosotros caer en la misma situación? Y de decir hoy en día, es que la Biblia dice el sábado. Mire, es bien fácil, es muy sencillo. El día de reposo es el día en el cual tú puedes adorar a Dios, que descansas de una actividad secular. ¿Puede ser un martes? Claro que puede ser un martes. ¿Puede ser hoy? Puede ser hoy. Pero es un día donde vas a descansar de tu actividad secular. Por eso aprovechamos nosotros el domingo. Por eso lo hacemos, primer día de la semana. No tenemos una actividad secular como tal, pero sí podemos tener el tiempo para servir, para adorar, para cantar, para glorificar, para aprender de Dios. Un tiempo dedicado exclusivamente a Dios. Volvamos al principio, en el capítulo 56. ¿Qué tanto respetamos el día de reposo hoy en día? O con la mano en la cintura decimos, híjole, hace mucho frío. Pues va a haber fútbol americano, ¿no? Hace 8 días. No, hombre, y pues está todo listo, ¿no? Mire, hermano, Dios, por eso orábamos por bendición espiritual. Si Dios nos bendice espiritualmente, vamos a entender lo vital que es congregarnos, lo necesario que es congregarnos, hermanos. Ya no es una situación, hermano, de, pues me gusta, pues, ay, qué padre la alabanza, ay, qué bonito el mensaje, sino que necesitamos, nuestro espíritu demanda que te alimentes y que crezcas, y que ese tiempo sea tan necesario en tu vida que no lo puedas dejar pasar. Dios sabe que va a haber necesidades, va a haber enfermedad. Dios sabe que a lo mejor una situación de trabajo, pero es muy diferente, ¿eh? Una situación familiar es muy diferente a que faltes un domingo en 5 meses, a que faltes 5 veces en 2 meses. No, porque no quiero tampoco. Es muy diferente, ¿no? ¿Cuánto respetas hoy el día de reposo, el día de descanso para Dios? ¿Qué tanto lo respetamos? Quiero que vayamos rápido. Hebreos capítulo número 10, versículo del 23 al 25. Y alguien me ayude con esta cita tan especial. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo del 23 al 25, por favor. Y alguien que me ayude con la lectura. Hebreos 10. Sí. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin la cual qué fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Es fuerte lo que dice ahí. Como algunos, ¿cómo ven? Una pregunta. Alguien que tiene la costumbre de no guardar el día de reposo y decir, bueno, hoy voy y después pues ya veremos. No hay respeto como tal, pero dice la palabra, ¿sí? Como algunos tienen por costumbre, como algunos no tienen este respeto de guardar el día de reposo. Y vamos a ver al final lo importante y vital que es guardar el día de reposo, el día de descanso para el Señor. Y que Dios le bendiga mucho en esta hora para que podamos comprenderlo juntos. Vamos a avanzar, vamos a ir concluyendo un poco más adelante y vamos a sacar algunas conclusiones. Después dice, Dios reprende a los jefes malos, vuelve a hablar de los jefes. Recuerda que hablaba de la borrachera, hablaba de líderes ciegos en capítulos anteriores de Isaías. Jefes de mi pueblo parecen estar ciegos, no se dan cuenta de nada, parecen estar mudos, les gusta mucho dormir y soñar, no entienden nada, cada uno va
por su camino. Recuerda Isaías 53, cada cual se apartó por su camino. Luego dice, siempre detrás de sus ganancias. Y luego, para terminar, vengan, vamos a emborracharnos. Esos eran los líderes en este tiempo que pues Isaías dice de manera directa y fuerte. Siguiente, por favor. Después, en el capítulo número 57, muerte, menciona aquí algo muy interesante. Hay como un cambio, pero es importante que hoy veamos esto, y más por el contexto que estamos viendo. Muerte de la gente buena, muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Fíjese esto, nadie entiende que son librados de sus males. Ellos me obedecieron en todo y ahora descansan en paz. Una pregunta, Omar, ¿consideras que hoy Dios sigue haciendo milagros? Ok. Alonso, dime una manera de sanar de Dios hoy en día. ¿Crees que a través de la ciencia, por ejemplo, este tema de vacuna, podría ser utilizado por Dios, o Dios está dando esta ciencia para ser curados? Por ejemplo, la medicina, las patentes, todo esto sirven para que recuperemos nuestra salud. Es una manera en la que Dios nos sana. A lo mejor yo tenía cáncer, hay varios testimonios importantísimos así, gente con cáncer que tenía todos sus estudios, no había manera de decir no hay cáncer. Ora, le pide a Dios con todo su corazón y resulta que después en los resultados no aparece nada. Es una forma de sanar de Dios. Pero hay otra, una que no nos gusta a nosotros, pero al que está convaleciente es un gran alivio. Al que está postrado en la cama, tal vez con llagas, después de meses o años de estar postrados en una cama, sea un gran alivio. ¿Y saben cuál es esa forma en la que Dios sana? Se llama muerte. Pero a veces nosotros como familiares, la verdad, no, hagamos todo hasta lo imposible, pero que no parta, que no nos deje. ¿Cómo va a ser posible si es tan joven, tan fuerte? Y empezamos a querer razonar de esa manera. Y hoy en día el contexto es muy complicado y debemos de tener claro que Dios sana de esas tres formas: por medio de un milagro, por medio de la ciencia, pero también por medio de la muerte. Y es algo que Dios viene haciendo y que debemos nosotros entender la voluntad de nuestro Dios. Siguiente, por favor. Sigue hablando, fíjese, aquí mete un poco también ya de la idolatría, de los ídolos, pero llama mucho la atención en este capítulo 57. Ustedes israelitas prefieren adorar piedras lisas de arroyo. ¿Cómo ven? Agarraban piedras y ya empezaban a hacerles adoración. Caminan y caminan. ¿A qué les suena esto? Caminan y caminan para adorar a sus dioses y parecen no cansarse. ¿Para que tantas peregrinaciones si todo es inútil? ¿Cómo ve? ¿A qué le sonó eso? En cambio, fíjese, en cambio, el que se refugia en mí heredará la tierra y vivirá en Jerusalén. Yo soy el Dios Todopoderoso. Vuelve a dar una instrucción aquí de la idolatría y les dice: en cambio, el que se refugie en mí heredará la tierra. Se está refugiando en Dios, hermano, está buscando a Dios, o su corazón está teniendo pues esta inquietud a lo mejor de adorar otra cosa que no sea Dios. Vuelva hacia Dios con todo su corazón. Siguiente, por favor. Vamos ahora al 58, el ayuno que a Dios le agrada. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí manejo ya algunas cosas técnicas que sí se me hicieron importantes que ustedes conocieran. Es la abstención. Miren, el ayuno es abstenernos. Esta Caro ya nos ayudaba un poquito con esto de tomar alimento, periodo de tiempo dentro del cual se da la abstinencia. El primer caso en la Biblia se registra con Moisés en el monte Sinaí, donde estuvo por 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. La primera mención ya como tal de ayuno
Se hace en la época de los jueces en un tiempo de gran aflicción nacional. El objeto de esta abstinencia es la de afligir el alma y dar más fuerza a la oración. ¿Sale? Aquí vamos ya aterrizando algunas cosas. El verdadero ayuno no se limita a una manera práctica exterior. Implica el abandono del mal y de los placeres prohibidos, o implica un abandono. Ese es un ayuno correcto, abandono. Los discípulos de Juan el Bautista, este es un dato interesante, está ahí precisamente en la Biblia, dice que los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y los de Jesús no lo hicieron durante la presencia de Jesús, pero sí después de su partida bajo ciertas circunstancias. Discípulos de Juan el Bautista sí ayunaban. Los discípulos de Jesús no lo hacían porque tenían al novio con ellos, ¿sale? Después de la partida, sí, de nuestro Señor, sí practicaron el ayuno y hay algunas citas mencionadas. Después, la clasificación del ayuno. Hay dos tipos básicos, sí, que es un ayuno parcial y un ayuno absoluto. El ayuno parcial consiste en la ingesta de cierto tipo de alimentos y bebidas, como puede ser agua, infusiones, caldos, verdura o zumos de fruta. Podría ser así, de manera parcial. O uno absoluto consiste en la abstención total de cualquier alimento o bebida. Aquí hay situaciones médicas que tal vez impidan que usted lleve un ayuno total. Pero ahorita vamos a platicar un poco de eso. Vamos a la siguiente. Fíjese, en Mateo capítulo 6, Jesús da una instrucción: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, ¿sí? Los ponen bien tristes para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lávate, que nadie identifique que tú estás en una situación de ayuno. Lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Mateo 6, del 16 al 18. Y vemos ahí precisamente una práctica correcta del ayuno. Vamos a la siguiente. En Isaías capítulo 58 nos dice lo siguiente: ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? Hacen negocios, maltratan a sus trabajadores, pelean y se agarran a golpes. Miren, a veces somos muy espirituales, súper espirituales, ¿no? No, estoy ayunando, no estoy comiendo nada, me estoy guardando para el Señor. Pero como decían, ustedes mismos lo comentaban, sigo con situación de ver televisión. ¿En qué me guardo? ¿Qué me ayuda eso? Aunque me mencionen luego están peor. Sigue usted con esa situación. ¿Qué hay de los conflictos, discusiones, pleitos, agresiones, groserías, malas palabras, malas actitudes? Eso agrada a Dios. Y es precisamente lo que decía Isaías. Eso no me agrada. No me agrada que primero estén con una situación espiritual y que supuestamente están afligiendo el alma para potencializar el tema de la oración, pero tienen este tipo de actitudes. Vamos a la siguiente, por favor. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esta manera. No ayunen de esta manera. Este tipo de ayuno no me gusta para nada. Una pregunta: ¿alguna vez se ha puesto usted bien espiritual y está así ayunando y de repente resulta con una reacción de este tipo? Mire, cuando somos nosotros llevados a un plano espiritual de guardarnos, créame que sí pueden suceder estas cosas, pero no lo echemos a perder. No lo echemos a perder. No caigamos o no cedamos ante provocaciones, ¿sí?, dándole ventaja al diablo. Vamos a la siguiente. Y vea esto es increíble. A mí me gustó muchísimo, lo disfruté mucho,
y el ayuno que a Dios le agrada. Miren, dice así: liberen a los presos encadenados injustamente. Mire, Dios no nos pide que nos pongamos en un pedestal. No te dice, mira, ponte cara de afligido, ponte maquillaje para que vean que estás bien pálido, que días sin comer, porque eres bien espiritual. Es bien práctico. Dios nos dice, mira, ve y haz esto. Libera a los presos que están encadenados injustamente. Libera a los esclavos, que dejen en libertad a todos los maltratados. Compartan el pan. Compartan el pan. Algo tan sencillo como eso nos cuesta mucho trabajo hacer. A veces, hermanos, malentendemos el tema del talento. Lo malentendemos. Requerimos alimento espiritual, pero muchas veces, si usted nunca lo va a saber, pero hay veces que uno viene con el estómago vacío. No lo van a publicar porque da pena. Y cuando uno puede suplir esa necesidad, es de gran bendición. Y Dios nos pide, mira, no te pongas espiritual, no te pongas en un pedestal. Mejor practica esto. Dice, comparte el pan con los que tienen hambre. Den refugio a los pobres. A veces somos muy egoístas y no nos importan los pobres. Si están padeciendo, que padezcan. ¿Sí? Dice, vistan a los que no tienen ropa. ¿Cómo está su ropero, hermanos? Donde guarda sus zapatos. Llenos, ¿no? Y a veces no queremos ni compartir lo más mínimo, pero si nos ponemos bien espirituales, es decir, no voy a comer porque estoy guardando, me parece. Vamos a la siguiente. Después dice así: los que ayunan así, brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección de Dios. Vea qué hermosa es la palabra de Dios. Ese es un ayuno, hermanos. A veces no nos tenemos que poner legalistas o decir, yo estoy haciendo esto. Hermano, hay que ser práctico, hay que practicar. Si piden ayuda, les diré, aquí estoy. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos ido ante Dios con un grito de auxilio? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces Dios no nos responde y dice, aquí estoy, aquí estoy? Si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, reconstruirán las ruinas antiguas y los llamarán reconstructores de casas de ruinas. Pero a veces, hermanos, practicamos un ayuno súper legalista, lleno de egoísmo. Sí, tal vez nos ayude y tal vez nos lleve a un crecimiento, pero recuerde, si estamos por acá muy espirituales, ayunando, y por acá no estamos haciendo nada por nuestro prójimo, eso no le agrada a Dios, mis hermanos. No le gusta nada. Y dice, no lo practiquen más. El verdadero ayuno es ayudar a los necesitados y estar al pendiente, ¿verdad?, los unos de los otros. Siguiente, por favor. Vamos a regresar al tema, a la siguiente. Regresa, Lana, por favor. Ahí, vamos a mantenernos aquí. Y bueno, el ayuno es importante, hermanos. Es muy importante que lo practiquemos espiritualmente, que nos guardemos, que tengamos abstenencia, ¿sí?, de manera seria, responsable, pero que también no perdamos de vista esto. Sí, nos va a ayudar mucho, y Dios se va a comunicar de una manera maravillosa a través de la oración. Pero recuerde, es más una situación práctica que una situación cuadrada de legalismo. Y quiero terminar con el tema del sábado. Dice así: desde luego el sábado nunca fue dado con la intención de prohibir actividades de necesidad o actos de misericordia. Los cristianos no están obligados a guardar el sábado. Escuche esto:
no están obligados a guardar el sábado. Este día fue dado a la nación de Israel. El día definitivo del cristianismo es el día para el Señor, para que alabemos y glorifiquemos al Señor, el primer día de la semana. Sin embargo, no es un día que incorpore una lista legalista de harás y no harás. Más bien, se trata de un día de privilegio en el que, libres de actividades seculares, los cristianos pueden adorar, servir y cuidarse de cultivar sus almas. Para nosotros no se trata de está mal hacer esto en el día de, sino de cómo puedo emplear mejor este día para gloria de Dios, para bendición de mi prójimo y para mi bien espiritual. Se liga, hermano, el tema del ayuno con el tema del día de reposo. Y hermano, si hoy en día usted encuentra una persona que tiene esta postura, háblele de esta parte que le acabo de compartir. Nosotros como cristianos podemos elegir el día, no tenemos esta cultura o esta tradición del judaísmo. Somos libres, la libertad del evangelio, y eso es lo que vino a dar Jesucristo. Libertad, rompiendo, dice, vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por guardar vuestras tradiciones. Rompamos con todo eso, hermanos, y no caigamos en estos errores que caían los fariseos, los herodianos, de decir tienes que hacerlo de esta manera y no puedes hacer absolutamente nada más. Sino hagámoslo, hermano, de manera práctica y con gran amor para nuestro Dios. Con gran amor. Por cuanto lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí, dice Dios, a mí me lo hicisteis. Así que goces, hermano, alabando a Dios, viendo por su prójimo. Goces, hermano, guardándose sin que nadie sepa, tranquilo, ¿sí? Y ore con fervor a su Dios. Y si es confrontado, si es desafiado a sacarlo de esta atmósfera de comunión bonita y de oración con nuestro Dios, no caiga, hermano, no ceda y no termine explotando y cometiendo un error aún peor. Muy bien, hermanos, pues terminamos. La lámina que sigue es para preguntarle cómo va con el tema de su memorización. ¿Está trabajando o no? ¿Sí? ¿Ahí va? Ok, ¿cuántos ya memorizaron? Siguiente, Alan, pásala para que la vean mis hermanos. ¿Les parece bien? ¿Terminamos leyendo esta? ¿Sí la ven? O si no, de ahí abran sus Biblias, por favor. Isaías 53, versículo del 3 al 7, por favor. Terminamos, damos lectura a esto y terminamos con una oración. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herida de Dios y Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió